Hermanas queridas, una oportunidad más de ser bendecidas por el Señor, con un día más de vida y con ello el ser convocadas a continuar aprendiendo de su palabra, pidiéndole que sea a través de su Espíritu Santo que nos revele sus enseñanzas. En esta tarde estudiaremos el fracaso de Pedro y sus posibles causas. Este hecho es relatado en los 4 evangelios y una de las razones podría ser para que podamos aprender importantes lecciones a través de lo que le ocurrió a Pedro. Es de gran bendición el ver que la Biblia no es un libro que esconde los fracasos del hombre, como el de David, el del mismo Pedro, así como sus victorias, pues nos identificamos con ellos y eso nos anima. Leeremos primeramente Mateo 26, 30 al 35 y el 40, 41 y 43. Leo Mateo 26, 30. Y cuando hubieran cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hoy leeremos 40, 41 y 43. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vino, versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. En el versículo 31 y 32, Jesús les anuncia que esa noche todos lo iban a abandonar. En el 33, Pedro le responde que aunque todos lo abandonaran, él no lo iba a abandonar. En el versículo 34, el Señor Jesús confirma, le asegura con su palabra lo que iba a suceder: negarlo, y no una vez, sino 3 antes de que cantara el gallo. En el versículo 35, nuevamente Pedro, no tomando en cuenta la palabra del Señor, le contradice y le dice que aunque fuera necesario morir, no lo va a negar. En el versículo 40 y 41, el Señor Jesús se dirige específicamente a Pedro, indicándole que velara y orara para que no entrara en tentación. En el versículo 43, por segunda vez los encuentra durmiendo. Veamos en esta tarde 4 de las posibles causas por las que Pedro actúa de esa manera. Primera causa, la podemos ver en los versículos 33 y 35. Vemos a un Pedro seguro de su lealtad al Señor y fortaleza espiritual. En 1 Corintios 10:12 dice que el que esté firme, mire que no caiga. Y esto fue lo que podemos ver que sucedió a Pedro. Tuvo un falso sentimiento de confianza, creyó estar firme en sus creencias y por ello cayó. Podríamos entender que la primera causa la podemos llamar orgullo, lo que nos deja una gran enseñanza. Los cristianos necesitamos ser humildes para poder estar en guardia y nunca estar seguros de estar firme y cada día buscar más de Él. Entonces la primera causa podríamos decir que lo vemos como un orgullo espiritual. La segunda causa es no considerar su palabra. En el versículo 34 el Señor le advierte que lo negaría 3 veces. En el versículo 35, Pedro no considera la palabra del Señor y le dice: no te negaré. Y esto es lo que nos sucede al igual que Pedro en nuestras vidas cristianas. Creemos que podemos seguirlo en nuestros propios términos. Él nos indica una cosa
y nosotros continuamos haciendo lo que nosotros decimos, no consideramos su palabra. Entonces la segunda causa, podríamos decir, es no considerar su palabra, desobedecer. La tercera causa, la falta de oración. Vimos en el versículo 41 al 43, que el Señor se dirige a ellos, pidiéndoles que oren y velen para que no caigan en tentación, y no lo hicieron. El sueño lo dominó, y Y no es así que a nosotros nos pasa igual, queridas hermanas. Quizás no solo el sueño, el trabajo, los quehaceres de la casa nos quitan ese tiempo y descuidamos la comunión con Dios, la intimidad con Él, que es tan importante. Ahorita veremos los versículos, leeremos versículos del 69 al 75, a donde vemos que el pecado se consolida. Pedro niega a Jesús. Vamos a leer del versículo 69 al 75. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose a los que por ahí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a decir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, podemos ver en el versículo 69 que Pedro se encontraba en la casa del sumo sacerdote, lugar en el que no debía de estar. En Juan 13:36, el Señor le dijo a Pedro que no lo podía seguir. Es más, Pedro se mezcla con los alguaciles como si fuera uno de ellos. No consideró, ¿verdad? Su palabra, cuando nuevamente su palabra. De igual manera nos ocurre muchas veces, al igual que Pedro, para evitar que hablen mal de nosotros o porque no nos dejen de tomar en cuenta, nos mezclamos con los no cristianos, dejando de ser luz y sal y negar al Señor. En los versículos 70-72 continúa negando el conocer a Jesús. En el versículo 73 es cuestionado por tercera vez, y es más, le dicen: si tú hablas como ellos, haces como ellos. Pero él insiste en no conocerlo. Algo había en Pedro que mostraba que era seguidor de Jesús. Es tremendo, pues nada le hacía reconocer que estaba mintiendo. En Lucas 22:61 dice: estando aún negando por tercera vez que le conocía, cantó el gallo, y la mirada de Jesús se volvió y miró a Pedro, y fue hasta entonces que se dio cuenta y lloró amargamente. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Reincidimos una y otra vez en el pecar, y nosotros, sin querer entender lo malo que estamos haciendo, pues hasta cuando el Señor trata a veces muy dura con nosotros, que podemos entender que estamos pecando y negándolo a Él con nuestras actitudes. Cuarta causa. En estos versículos también vemos que desde que Pedro comienza a negarlo una y otra vez, lo invade el temor de ser detenido y aún hasta ser muerto por seguir a Cristo. El temor nos paraliza. Hermanas, nos hemos preguntado si al estar frente a una situación de muerte por defender nuestra fe, ¿qué es lo que haríamos? ¿Nos invadiría el temor como a Pedro?
En Mateo 10:28 dice que no temamos al que mate el cuerpo, sino a aquel que puede hacer perecer el alma y cuerpo en el infierno. La victoria de Pedro. Entonces vemos que la cuarta causa sería el temor, pero la victoria de Pedro está en el versículo 75. Saliendo fuera, lloró amargamente, se arrepintió, y esto fue lo que le liberó, y de ahí en adelante lo siguió a él fielmente. Consideremos, queridas hermanas, estas posibles causas que podemos ver a través de la palabra que permitió que Pedro negara a Jesús 3 veces. Orgullo espiritual. Se sintió muy confiado. El segundo, no considerar la palabra, no tomarla en cuenta, la desobedeció. La falta de oración. Descuidó la comunión con Dios. Y el cuarto, el temor. Hermanas, que el Señor nos ayude a fortalecer las áreas en las que necesitamos mejorar para que no en nuestro andar diario no continuemos negando al Señor, ¿verdad? Como muchas veces lo hacemos. Oremos, queridas hermanas. Buen Dios y Padre que estás en los cielos en esta hora, queremos venir ante ti en el nombre de Jesús. Y queremos, Señor, pedirte perdón por cuantas veces, Señor, en nuestro diario andar te negamos a ti con nuestras actitudes, Señor, con nuestros gestos, Señor, con nuestra falta de comunión de ti, con nuestra falta de lectura de tu palabra. Padre, sintiéndonos temerosas ante situaciones como quizás tomar en cuenta la salida en estos días, Señor, con mucho temor y no creer que tú eres el Dios de dioses y el Señor de señores. Nuestro Dios, perdónanos, pero ayúdanos a entender, Señor, que tenemos que ser humildes, que tenemos que estar en comunión contigo, Señor, que tenemos que aprender más de ti a través de tu palabra, Señor, y tenemos que estar siempre con la seguridad de que tú no nos dejas y nos abandonas. Muchas gracias por este tiempo en el que nos permites aprender, Señor, de otros a través de tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.